familiares. Jesús, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias por la invitación, siempre un honor estar con vos. Muchas gracias, te invito a brindar por nosotros, por el televidente, por Costa Rica y sobre todo por la familia. Salud. Salud. ¿Por qué se considera, Jesús, para arrancar, a la familia como un elemento clave en la población para el desarrollo integral de la sociedad? Bueno, la familia siempre se ha dicho que es la célula básica de la sociedad o que es el fundamento de una sociedad. Y se dice no por casualidad, sino porque las funciones naturales que tiene, tanto desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista biológico, le proporcionan la sostenibilidad a la sociedad. Por eso es que es tan importante una familia fuerte, una familia sólida, una familia estable y saludable, va a ser o va a devenir también en una sociedad igualmente sólida, sostenible, saludable y fuerte. En el caso de este informe de la evolución de la familia de Iberoamérica, por la OEA, ¿hay alguna definición sobre la familia? ¿Hay alguna particularidad que define a la familia como tal? No se parte de definiciones específicas porque, digamos, en mi experiencia en el campo de la política pública de familia, etcétera, se ha discutido muchas veces sobre si hay una definición básica o fundamental de la familia que todos podamos entender. Y hay muchísimas, o podrían haber muchísimas definiciones de familia. Lo más importante es que cuando hablamos de familia, todos entendemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Todos entendemos de que fuimos conformados en un ambiente familiar. El ser humano es un ser relacional, es un ser social y todos entendemos que es un ser familiar. Y por lo tanto todos entendemos cuando hablamos de familia de qué estamos hablando. Ese lugar fundamental y natural donde dos personas unen sus vidas para construir un proyecto de vida en común, y a partir de ahí también se deriva una serie de funciones sobre educación, sobre transmisión de valores, de cultura, etcétera, ¿verdad? Hasta también la procreación de hijos, etcétera, y así la transmisión de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de definiciones, podrían evocarse muchísimas definiciones de familia, pero en general, cuando se habla de familia, todos entienden que es una familia. Ahora, el estudio contempla ese tipo de familias que hoy se hablan de diferente conformación, no solamente de la tradicional. Correcto, porque los estudios generalmente cuando en cada país se realizan a tratar de conocer cuáles son las familias, cómo son las familias en cada una de esas naciones, en cada uno de esos países, se van a los hogares y a partir de ahí toman una muestra o un inventario de esas familias y de ahí hay también algunas tipologías, ¿verdad? Por ejemplo, en general, para podernos entender, se hablan de familias extensas o se hablan de familias monoparentales o se hablan de familias nucleares convencionales, etcétera, y son denominaciones generales que se utilizan en la mayoría de los países. Ahora, este informe del 2019 es el primero o ya han habido otros informes que la OEA con frecuencia haga sobre la familia. Este informe es un informe muy valioso porque está elaborado por el Instituto de Política Familiar, que tiene sede en España. Tiene una concepción iberoamericana y esta institución tiene asiento consultivo permanente en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y también es, por decirlo así, un organismo o una institución que es consultada por la OEA y por otras instancias de carácter regional a nivel iberoamericano. Tienen participación universidades y otras ONGs de distintos países de Iberoamérica y el informe se elabora a partir de datos de la CEPAL, a partir de datos
proporcionados también por el BID y por los organismos oficiales de cada país. Ahora, dentro del marco de tu experiencia como especialista en estudios de la familia y políticas de la familia y vos también como politólogo, la toma de decisiones sobre este informe puede cambiar en algo dentro de los estados de Iberoamérica. Bueno, yo digo que lo más importante siempre para tomar decisiones y para formular políticas públicas debería de ser conocer cuál es la realidad de los casos que se están estudiando. Muchas veces no se hace eso, lamentablemente. Muchas veces se parten de conceptos ya dispuestos de lo que debería de hacerse en determinada situación y no se conoce la realidad de las familias. Yo, por ejemplo, enfatizo mucho la importancia de que para formular políticas públicas de familia primero tenemos que conocer la realidad de las familias en cada uno de los países y también parámetros generales de lo que está ocurriendo en las familias a nivel iberoamericano, por ejemplo. Cuando nosotros conocemos la realidad, cuando nosotros sabemos lo que está sucediendo, cuáles son los problemas y los desafíos fundamentales, entonces a partir de ahí sí podemos derivar políticas públicas claro, porque si no lo que estamos es partiendo de nuestras preferencias o de nuestros gustos o de lo que nosotros pensamos que debería de hacer, pero no de lo que realmente está ocurriendo al interior de esos hogares, de las familias y de la sociedad. En el estudio se habla de que la natalidad mantiene cierto nivel aceptable apenas en millones de nacimientos anuales en Iberoamérica, que no ha variado desde el 2000, pero también hace referencia a que los que están aportando a que ese promedio se mantenga de 10,1 millones de nacimientos son México y Brasil. ¿Qué pasa con las demás naciones? Bueno, es que realmente digamos de los 600 y un resto de millones de iberoamericanos, México y Brasil aportan prácticamente 200 millones, ¿verdad? Es una tercera parte de la población total en estos dos países de todo Iberoamérica. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las tasas específicas de natalidad, nosotros sí vemos, Claudio, una realidad preocupante. La realidad preocupante es que desde 1975, cuando nosotros teníamos a nivel de la región 4.7 de hijos por mujer como tasa de natalidad, ¿verdad? Hemos bajado al 2.04 hijos por mujer. La tasa de reemplazo generacional es de 2.1 hijos por mujer, es decir, estamos levemente como región por debajo. Pero lo cierto es que esta tendencia que ha venido desde 1975 a la fecha disminuyendo aceleradamente, ¿verdad? En algunos países, como es en el caso de Costa Rica, ese descenso de la tasa de natalidad es muy significativo. Y esto, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros ya estamos en el 1.7, más bajo, todavía mucho más bajo que el promedio de la región, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que cuando no se hace nada al respecto, y en muchos países, o en la mayoría de los países de Iberoamérica, no se está haciendo nada al respecto, nosotros vamos a seguir teniendo una reducción de esta tasa de fecundidad. Y una sociedad así no es sostenible, sencillamente no es sostenible. Vamos a llegar a un momento donde vamos a tener como las sociedades europeas, por ejemplo, donde ya hay en muchísimos países, alrededor de ya 15 países en la Unión Europea, que están teniendo ya más muertes que nacimientos. Y una sociedad así pues no es una sociedad viable. ¿Por qué se parte para el televidente? ¿Por qué se parte de 2,1? ¿Qué quiere decir? Que esa sea la tasa de nacimientos mínima, ideal,
Es un promedio que se estandariza, donde se habla que son 2 hijos, más los que tienen un poquito menos o los que tienen un poquito más, se formula ese promedio y da 2.11, ¿verdad? Como promedio para poder estadísticamente decir que hay un reemplazo generacional. Digamos, ese es el dato que los expertos en demografía han señalado. Como repito, en la mayoría de los países de Iberoamérica, algunos sí están sobre esa tasa, pero también vienen descendiendo. Es decir, no hay ningún país que nosotros podamos decir en Iberoamérica que... Ni Brasil y México, que representan el 50% de los nacimientos. No, ni Brasil ni México. Es más, en el caso de Brasil, es el primer país con una tasa de natalidad de las más bajas, ¿verdad? Ya está en 1.7, pero los ceros que siguen, digamos, están menos que en el caso de Costa Rica. Los cuatro países con tasas de fecundidad más bajas en toda la región son Brasil, Cuba, Chile y Costa Rica es el cuarto. Ahora, ¿y qué afecta eso las políticas públicas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿tendrá esto que ver con que los jóvenes hoy, ante la carencia de trabajos a temprana edad, de buenas oportunidades, el costo de la vida, se casan a mayor edad, ya no están dispuestos cuando mucho a 2 hijos? Parece que el nivel educacional también, a mayor nivel educacional, hay menos cantidad de hijos en las familias. ¿Qué es lo que impacta esta disminución para el caso particular de Costa Rica y en general de Iberoamérica? Y ¿cuáles son las perspectivas que podríamos esperar de las políticas públicas? O sea, ¿qué sufrimiento podríamos tener con esto? Claro, primero un significado económico muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de que no hay reemplazo generacional, estamos por debajo de la tasa de reemplazo generacional, estamos diciendo que proyectando en varias décadas a futuro, porque lo que no se haga ahora no lo vamos a ver inmediatamente, lo vamos a ver dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 20 años. Entonces, lo que no se hace ahora va a tener incidencia. Por ejemplo, al tener menos nacimientos, nuestra población, que ahora es joven y que es adulta, va a ser dentro de 15, dentro de 20 o dentro de 30 años adulta mayor. Y entonces va a haber menos jóvenes sosteniendo a una población cada vez mayor de adultos mayores. Y entonces, primero, todo el sistema de seguridad social, todo el sistema de bienestar social colapsa, que es lo que le está pasando a los países europeos. Por eso en los países europeos ya tema... podría pasar a nosotros. Claro. Ahora te pregunto, el sistema social en el resto de países de América Latina no se reconoce como tan fuerte como el caso de Costa Rica o Europa. ¿También tienen problemas ellos de la misma índole o son problemas diferentes con esa disminución de la población? Tal vez en el caso específico de la seguridad social podrían tener más o menos incidencia países más o menos semejantes a nosotros. Pero en cuanto a la incidencia y la afectación en todo lo que tiene que ver con la mano de obra productiva, por ejemplo, de menos jóvenes sosteniendo una economía con más presencia de adultos mayores, etcétera, cuando no hay políticas tampoco públicas específicas dedicadas a la atención de esos adultos mayores, etcétera, sí van a tener incidencia, por supuesto. En el sistema de salud también va a haber no se están tomando medidas para saber qué hacer con una población que va a envejecer. Este informe, además de los datos de natalidad, también tiene que ver con datos digamos, en otros aspectos, en otras áreas. Por ejemplo, la expectativa de vida o la esperanza de vida.
En cuanto a la esperanza de vida, nosotros vemos que... Acá aparecemos de primeros. Dichosamente, en la región ha venido aumentando la esperanza de vida. Pero en el nivel de natalidad estamos casi abajo. Entonces, ese fenómeno que vos decís de sostener los servicios sociales, en el caso de Costa Rica, por tan baja natalidad, se acrecientan por la posibilidad de vida de 80 años que tienen los costarricenses. Así es. Entonces, menos nacimientos, menos jóvenes en edad productiva, sosteniendo un sistema de seguridad social donde los adultos mayores cada vez van a extender más, dichosamente, van a extender más su vida, pero también van a tener necesidades, van a tener padecimientos y necesidades sociales que hay que atender. Entonces, eso por un efecto piramidal. Claro, y está proyectado que para el año 2050 la pirámide poblacional, ¿verdad?, que tenía una base muy ancha de niños y de jóvenes con una cabeza bastante corta de adultos mayores. Esa era la pirámide poblacional en general de la región y de Costa Rica también. Para el año 2050 se va a invertir totalmente, ¿verdad? Vamos a tener una base cada vez más pequeña, ¿verdad? Una zona central de esa base más concentrada, ¿verdad? Pero una importante proporción arriba de adultos mayores. Eso desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, no es, digamos, saludable para una sociedad. Ahora, hay otro tema que también me llamó la atención para el caso particular de nuestro país. Somos el tercer país con menos población del continente, solo nos supera Uruguay y Panamá. Sí, correcto. Siendo nosotros un país, digamos, de un tamaño medio. Somos pequeños porque en América Latina los países son muy grandes, pero si lo comparamos con Europa y otras latitudes, somos un país de tamaño medio. Entonces tampoco es cierto que muchas de las falencias de las políticas públicas en nuestro país se deban a la cantidad de gente, porque no somos tantos. No, ni tampoco es cierto que las políticas dedicadas a la reducción de la natalidad han venido derivadas de un crecimiento exagerado de la población, ¿verdad? Y entonces que era necesario reducir con políticas antinatalistas, ¿verdad?, la población que tenía. Yo creo que lo que ocurre es que, vamos a ver, en esto no es saludable ni políticas antinatalistas ni políticas natalistas. En esto lo que hay que hacer es crear las condiciones necesarias, las condiciones económicas, las condiciones sociales necesarias para que las familias decidan la cantidad de hijos que quieren tener y que esa cantidad de hijos que quieren o desean tener puedan ser también atendidos debidamente, ¿verdad? Y el Estado es el que tiene que garantizar que eso se dé con políticas públicas adecuadas. Interesante porque también cuando reviso el informe Evolución de la Familia Iberoamérica 2019, encuentro que la mayoría, o sea, de los 20 países analizados, 17 tienen migración neta negativa, o sea, hay mucha gente que se va, o sea, en 17 países donde es más la gente que se va que los inmigrantes que vienen a vivir a sus países. Solo hay 2 países que tienen más inmigración que migración, o sea, más gente que viene a vivir a sus países que los que se van de su país, que son Chile y Costa Rica. Correcto. Entonces también, de alguna manera, para los países de Iberoamérica, tienen baja natalidad, tienen disminución de la población, por lo tanto, y también, aparte de eso, algo que aporta a la disminución de la población es la gente que emigra, que se va fuera de estos países, a excepción de Costa Rica y Chile. Y el informe da también otro dato, Claudio, que es sumamente importante, y es que también mide que la expectativa de emigrar está presente también en las nuevas generaciones. Yo he venido hablando, y te lo dejo ahí porque sé que sos también preocupado por otros temas, yo he venido hablando de la posibilidad de una diáspora de jóvenes en Costa Rica
ante las falencias de las nuevas oportunidades de trabajo, de la complicación de tener casa, de la complicación de hacer familia. Eso podría estar también dándose, a pesar de que hoy por hoy, en números, digamos, no tenemos números rojos en cuanto a la gente que viene que la que se va. Por ahora no los tenemos. Yo creo, Claudio, que efectivamente tu preocupación es válida, porque aunque no hay un dato específico, el informe sí mide las expectativas en los distintos países de la población joven con respecto a este dato de emigración. Y está presente en los proyectos de vida, por decirlo de alguna manera, el seguir emigrando. Y ahí sí que Costa Rica también, ¿verdad?, está presente como un posible país. Luz en naranja. Exactamente. Yo creo que eso es importante. Y volviendo a las políticas públicas, esto es muy importante para los tomadores de decisión, justamente conocer estos datos para que tomen decisiones al respecto, ¿verdad? Nosotros, efectivamente, junto con Chile, somos los países donde todavía no tenemos como problema esa emigración, ¿verdad?, como lo tienen otras naciones, como El Salvador, por ejemplo, o México, que son países que encabezan la lista en Iberoamérica de los países que emigran más cantidad. Pero sí tenemos que encender la alarma, ¿verdad?, tomar decisiones, adoptar políticas públicas adecuadas para que los jóvenes no se vayan, porque si tenemos problemas de que vamos a tener cada vez menos jóvenes en edad productiva, sosteniendo una población cada vez más adulta mayor. ¿Qué pasó en Uruguay hace algunos años? No sé cómo estará hoy en día. Y si esa población joven además se va o se empieza a ir por otras razones, entonces por supuesto que vamos a tener graves problemas. Y yo veo que hoy esa posible migración de costarricenses hacia otras latitudes se da sobre todo, hoy se lo plantean en la mayoría de los casos, los jóvenes profesionales costarricenses. Pero también, Jesús, hay una posibilidad que a mediano plazo o corto plazo, también los jóvenes que no han encontrado oportunidades de estudio y preparación puedan hacer una migración, una diáspora al estilo que sucede en Guatemala, en Honduras, Salvador. Por un tema económico, México. Y por un tema de empleo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos viendo que la situación económica se deteriora, ¿verdad? El informe también habla de datos sobre la pobreza, sobre el trabajo informal y sobre las dificultades que hay para conseguir empleo, etcétera. Y entonces, aunque Costa Rica igualmente no tiene los datos más dramáticos de toda la región, sí hemos venido experimentando un deterioro, ¿verdad? Y eso nuevamente es muy importante tomarlo en cuenta, porque es algo que está afectando directamente a las familias, a los hogares, y puede producir a nivel social, por supuesto, las consecuencias que se derivan. Y esa migración de gente que viene a vivir a Costa Rica y a Chile, me imagino que se sustenta mucho también en que ambos países tienen beneficios que no tienen esas poblaciones en su país, entonces se vuelven atractivos para migrar Costa Rica y Chile. Sí, sobre todo, digamos, la migración en Costa Rica tiene que ver, bueno, con una población nicaragüense muy importante que ha emigrado por múltiples causas, ¿verdad? Si vemos los datos también, vemos que Nicaragua es uno de los países también de la región que tiene altos indicadores en el tema de migración, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos vienen a Costa Rica. En Costa Rica, de acuerdo con el informe, hay importantes beneficios todavía, ¿verdad?, que comparados con los datos de la región son importantes. El tema de la salud, el tema todavía económico, cierta estabilidad social y política, etcétera. Pero si nosotros no cuidamos eso, también nosotros internamente lo podemos perder. Conocer
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. ¿Cómo planificar una campaña cantonal exitosa? Dirigido a candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, asesores políticos, equipos de comunicación, equipo de estrategia de campaña y público en general. Participa el doctor Manuel Vargas, docente investigador social y consultor. Ignacio Azurdia, máster en comunicación política y profesor universitario. Licenciado Ocean Castillo Loría, politólogo y teólogo. Licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo y consultor, y el máster Claudio Alpizar Otoya, politólogo y comunicador político. 9 y 10 de agosto en el Club Unión. Inversión $250. Incluye materiales, alimentación, certificado de participación y 13% del IVA. 10% de descuento a grupos de 3 o más. Cupo limitado. Organiza ENCO. Más información al teléfono 83 25 83 57. Viene otro tema que se desarrolla, que es paralelo a todo lo que estamos conversando, que es la evolución de los hogares. Se han vuelto cada vez más pequeños, hay menos natalidad, hay 3 miembros aproximadamente por familia. Las parejas con hijos siguen siendo la mayoría, o sea, 38%, pero ha disminuido en relación al año, me refiero a parejas heterosexuales, ha venido disminuyendo en relación al 48%, pero se reduce, y las monoparentales se mantienen en un 13%. Las monoparentales han subido un poquito, ¿verdad? Las monoparentales sí han subido un poco, y han subido también los hogares unipersonales, ¿verdad? Por la misma razón. Hogares unipersonales es una sola persona viviendo. Es una sola persona, ¿verdad? Muchas de ellas son los adultos mayores que por alguna razón solo queda uno después de que tal vez su pareja muere o porque se divorció, etcétera, y entonces son adultos mayores que viven solos generalmente, ¿verdad? Pero también están los jóvenes que se van independizando. Estos datos son muy, muy importantes. Vamos a ver, si comparamos la sociedad de los años 70 y 80 a la sociedad del 2010, ¿verdad? Finales de la década del 2010, nosotros lo que estamos observando es un aumento de los hogares monoparentales, que por ejemplo en el caso de Costa Rica andan casi por el 20% de los hogares, de la totalidad de los hogares. Generalmente son jefeados por mujeres, ¿verdad? Los hogares monoparentales. Ha aumentado... Cuando hablamos de monoparentales estamos hablando de que solo hay un progenitor viviendo con sus hijos, ¿verdad? Igual, producto de madres que han tenido los hijos sin casarse, ¿verdad?
o se han divorciado, o han vivido un tiempo en unión libre y después hay un abandono del padre, etcétera, ¿verdad? Pero estos hogares... De hecho, ese por ciento la mayoría deben ser mujeres. La gran mayoría son mujeres, por supuesto. La gran mayoría son mujeres. El tamaño de las familias, por supuesto, todos lo vemos, se ha reducido. Y a veces uno dice, bueno, pero los datos, claro, pero uno lo ve también en la experiencia familiar, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos de la época de nuestros abuelos, que tenían 8 o 10 hijos, ¿verdad? Después nuestros padres tuvieron 5 o 4 o 3, nosotros 2 o 3, ¿verdad? Todavía, y nuestros hijos, uno si acaso, ¿verdad? Y bueno, esa es la mejor estadística que se puede encontrar, pero además los datos son reveladores, y así lo dice el informe. Los hogares son cada vez más pequeños, también los hogares han modificado sus dinámicas y sus estructuras, ¿verdad? Repito, cada vez hay más adultos mayores. La situación económica a nosotros nos está pasando en algunos casos, como le ha pasado a las sociedades europeas, que es que por el desempleo, ya el adulto mayor que antes estaba independiente, que vivía de su pensión, etcétera, muchos hijos que están sin trabajo llegan a invitarlo a vivir nuevamente con ellos, o ellos van y viven con su abuelo o con su padre mayor, y entonces vuelven a reunirse, ¿verdad? Los hogares extendidos han aumentado un poquito más, pero por razones económicas, ¿verdad? Eso ha pasado en España particularmente y en algunas sociedades de la región también. El otro tema importante que hay es que la nupcialidad ha bajado. Yo te iba a preguntar. ¿Verdad? La nupcialidad ha bajado, la gente se está casando menos. En Costa Rica también ha bajado. En Costa Rica también ha bajado, aunque no tan significativamente. Sí, nos mantenemos ahí con Brasil y Cuba, donde más se casa la gente. Chile es dramático, por ejemplo, el caso, y Colombia mucho más, donde la gente se casa muy poco, ¿verdad? Y lo que es importante en esto es que han aumentado las uniones libres, ¿verdad? Muchas de estas uniones libres, por supuesto, no terminan en divorcio, no se contabiliza como divorcio, sencillamente se separan. Y aparecen, ¿verdad?, las monoparentales. Y aparecen las monoparentales. En los casos de los casados, aunque se han reducido, han aumentado los divorcios, ¿verdad? Y esto es una realidad que ¿cómo afecta? Que era tu pregunta al principio. ¿Cómo afecta eso a la sociedad y cómo afecta eso, todos estos cambios a nivel de las políticas públicas, etcétera? Bueno, afecta muchísimo porque de acuerdo a un especialista mexicano, Fernando Pliego, que hizo un trabajo muy significativo, él tomó alrededor de 341 trabajos, informes y estudios de 15 países democráticos de toda la región, y Fernando Pliego descubre la relación que existe entre las estructuras familiares, la composición de las estructuras familiares y la incidencia sobre el bienestar de los miembros que componen las familias, especialmente los menores de edad. Y él descubre que efectivamente entre más disuelta esté la familia, entre más inestable esté, entre más en crisis esté la familia y entre más disgregada esté, también hay una gran repercusión en los indicadores de bienestar, que tiene que ver con vivienda, con estabilidad escolar, que tiene que ver con una serie de factores materiales y emocionales en los niños, ¿verdad? Y obviamente en los otros miembros adultos de la familia, pero principalmente en los niños. Entonces, por supuesto que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué la sociedad es tan mal? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué la sociedad está gastando tanto en el ámbito social, en programas de rehabilitación, en programas de atención, en programas de prevención, ¿verdad? Cuando muchas veces, en lugar de gastar los recursos
ya una vez que han sucedido los problemas, los debería de gastar antes fortaleciendo las dinámicas de familia para que se produzcan familias saludables, ¿verdad? Y no que el Estado las asuma ya cuando están convertidas en problemas de drogadicción, en problemas de deserción escolar, en problemas de... Sí, un apoyo más preventivo. De violencia doméstica, etcétera, ¿verdad? Ahora, estás tocando un tema que se conjuga con todo lo que estamos hablando. Que no lo llamaste así, pero se me vino a mí a la mente. Que en el caso de las inmigraciones es el desarraigo familiar que se provoca, ¿verdad? El marido que se va, aquí antes se hablaba de Pérez Celedón, de Dota y de otros cantones donde la gente emigraba mucho hacia Estados Unidos, sobre todo, para mandarle el sustento a su familia. Entonces el aspecto económico empieza a primar, sobre la fortaleza familiar y de unión. Sucede con los nicaragüenses que vienen acá, o sucede con los salvadoreños que van a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito, tenemos entonces que también las economías de los países de Iberoamérica deben estar afectando mucho esa fortaleza del núcleo familiar. Sí. Y justamente esa disolución, por decirlo de alguna manera, aunque las familias se puedan en lo formal, ¿verdad?, permanecer, ¿verdad?, en lo real, son familias que están prácticamente disueltas, ¿verdad? Entonces, eso, las incidencias que tiene cuando los hijos se crían sin uno de los progenitores, o cuando la madre que está a cargo de los hijos tiene que salir y no hay en todos los países de la región programas que le ayuden a esa madre a ver por ese hijo, que realmente esté bien cuidado, que realmente esté en las aulas donde debe de estar, etc. O sea, los factores que se derivan de esa migración, de esas rupturas o de ese forzamiento a las ausencias, ¿verdad?, de algunos de los miembros de la familia por razones económicas, etcétera, las consecuencias de eso no se están realmente atendiendo adecuadamente. Y eso tiene una afectación ya no solo al interior de los hogares, sino también de las comunidades y de la sociedad, por supuesto. Ahora, el tema del ingreso per cápita, el ingreso del Producto Interno Bruto, ¿tiene alguna relación en cuanto al sostén de la familia en su territorio? Porque en el caso de Costa Rica aparece entre los 5 países con mejor ingreso per cápita. ¿Ayuda eso en algo o no hay una relación directa entre el fortalecimiento de la familia, la natalidad, la poca migración? Bueno, ayuda en cuanto a que efectivamente, vamos a ver, nosotros a nivel de Costa Rica tenemos, comparativamente con otros países de la región, un ingreso per cápita bastante mejor, digamos, que el promedio, pero eso tampoco significa, si no hay los otros factores que hemos venido hablando, si no hay empleo, si se está deteriorando, por supuesto que la situación económica va también a verse en determinado momento afectada, ¿verdad? Y por supuesto que el ingreso per cápita también, ¿verdad? Esto no hay que verlo solo. Es por eso que aparece que de todos los países de Iberoamérica, a excepción de Uruguay, se considera negativa la evolución de la economía familiar. Solo en Uruguay así es. El crecimiento de la economía y el fortalecimiento de la familia van de la mano. Los demás países están en deuda. Así es, así es. Y hay que cruzar esos datos además con otros datos que son muy importantes, como el tema de la alimentación o de la nutrición, por ejemplo, que también en el informe es muy serio, ¿verdad? Los temas... nosotros tenemos a nivel de la región, porque él lo compara con los indicadores también de Estados Unidos o de China o de la Unión Europea, y nosotros estamos muy por debajo en todos, ¿verdad? Nosotros como región. Como Iberoamérica. Como Iberoamérica. Sí. Ahora, se habla claramente en el informe que la pobreza y el desempleo son factores que van ligados a todos estos otras conclusiones que estamos sacando. Por supuesto. Y por eso muchas veces cuando se habla de los temas de familia en los foros internacionales, estos son los temas que realmente le preocupan. Deberíamos estar discutiendo en el país. Claro.
Cuando se habla de los temas... y sobre todo los jóvenes deberían ser los más preocupados por este tipo de temas. Claro, el tema de familia muchas veces se trata de verlo desde perspectivas ideológicas o desde perspectivas muy conservador o muy liberal, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Eso no, o sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en Europa, las políticas públicas de familia ya es un tema de agenda de los partidos políticos, sean de izquierda, sean de centro, sean de derecha. Políticas públicas de familia en donde se han puesto de acuerdo para impulsar iniciativas y medidas concretas, no importa si es un gobierno socialista o si es un gobierno conservador el que llega al poder. Porque no se trata de un asunto ideológico, se trata de cifras, se trata de datos, se trata de la sostenibilidad de la sociedad. Y por ejemplo, los temas fundamentales no tienen que ver con ideologías, tienen que ver si la gente tiene vivienda, si la gente se está alimentando bien, si los niños pueden estar yendo a la escuela, si la familia está cumpliendo un factor articulador en esos esfuerzos. No es, la familia es, algunos decían, es la mejor ONG que puede tener de aliado un Estado para trabajar por la familia, la misma familia. Ahora, se me viene a la mente un libro que leí hace bastante tiempo. Yo soy muy mezquino con los autores porque normalmente los olvido. Pero recuerdo que era un libro sobre los partidos verdes en Europa. Y había el autor del libro hacía referencia de que una de las promociones de los partidos verdes en Europa era bajar la natalidad, porque se consideraba que el ser humano era depredador del medio ambiente. ¿Tendrá que ver esto algo en América Latina, la promoción de la baja natalidad en los países? Yo creo que no se ha promovido de esa manera, ¿verdad? Este factor de bajar la natalidad deliberadamente para poder tener un planeta más verde. En los 60 y 70, por otras razones económicas, se promovía, ¿verdad? Se promovía la planificación familiar, entre comillas, se promovía para que la gente, porque se entendía en muchos lugares, sobre todo como una política muy global, de que la sobrepoblación en algunas regiones y en algunos países estaba conectada con la pobreza, ¿verdad? Cosa que se ha demostrado que no es cierto. En el caso, digamos, más dramático que nosotros conocemos es el caso de China, donde China promovió toda la política de un hijo, ¿verdad? Por familia. Y hasta castigo había. A castigos terribles, ¿verdad? Un hijo por familia, ¿verdad? Y ahora China ha pasado de esa política a la política de 2 hijos por familia, promover 2 hijos por familia. Como te repito, yo creo que los esfuerzos no apuntan hacia una política ni antinatalista ni natalista, ¿verdad? Sino crear las condiciones para que de forma natural las familias decidan la cantidad de hijos que desean tener, con las condiciones obviamente, ¿verdad?, económicas, sociales, etcétera, para poder atender debidamente, y ahí es donde interviene el Estado. El Estado debe intervenir no en decirles cuántos hijos deben de tener y cuántos no deben de tener, sino que el Estado interviene en el sentido de crear las condiciones para que si una familia quiere tener 3 hijos, entonces que sepa que el Estado puede crearle algunas condiciones favorables para encontrar algunos beneficios. Por ejemplo, todo el programa de familias numerosas que hay en Europa, ¿verdad? Más de 3 hijos, ¿verdad? Tienen algunos beneficios, tienen algunos descuentos. Van al estadio y si son 4 pagan 2 nada más. Claro, o sea, en las entradas a los museos, a los cines, las visitas también a compras de supermercados. Sí, porque el costo económico es lo que muchas veces detiene a la familia a tener más hijos. No es que no quieran más, es que un hijo es una inversión. Y eso se ha interiorizado muchísimo en la cultura de nuestros países. Una de las razones que dan los jóvenes para postergar, porque este es un dato muy importante, Claudio, los jóvenes están postergando no solo la edad para unirse o casarse, ¿verdad? No solo se están casando menos, sino que los que se casan la están postergando. Antes la gente se casaba a los 25, ahora a los 30, ¿verdad? Ahora a los 30 o más, ¿verdad? Y el hijo vendrá a los 35, 37. Y los hijos dicen
Claro, y entonces ya a esa edad entonces piensan en 1, o si acaso en 2, y ya eso contribuirían al reemplazo generacional. Pero la mayoría piensan en no tener hijos o en tener un hijo, ¿verdad? Porque piensan en darle buena salud, buena educación, en paseos, en viajes, etc. Y un hijo es un compromiso. Claro, y dicen, con 3 hijos no lo podemos hacer, sí, ¿verdad? Entonces mejor le damos lo mejor a un hijo. Y esa es la mentalidad. Y ahí es donde, por ejemplo, con esa mentalidad... Hay más gatos y perros que hijos. Claro, son las grandes paradojas, ¿verdad? Alguien decía por ahí, o ponía en las redes sociales algo que es muy cierto, dice, paradójicamente hoy nosotros metemos a los hijos en guarderías, metemos a los adultos mayores en asilos, y para no estar solos nos hacemos de una mascota, ¿verdad? O sea, cuando la familia justamente es para ese encuentro intergeneracional, que es, dicho sea de paso, uno de los desafíos que plantea Naciones Unidas en lo que es políticas públicas de familia. Y una población que se hace cada vez más anciana no va a tener la posibilidad de hijos cuidándolos. Sabemos que hay hijos muy irresponsables, ¿verdad? Pero siempre la idea es de que los hijos cuiden a los viejos como los viejos cuidaron a sus niños. Y no solo de cuidado, Claudio, es el intercambio, el encuentro intergeneracional, la experiencia, la sabiduría, el conocimiento del adulto mayor, que cada vez es más saludable, es un adulto mayor que envejece más despacio, ¿verdad? Ese conocimiento, esa experiencia debe ser trasladada a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y las nuevas generaciones poder en ese encuentro intergeneracional, en los espacios familiares, poderse enriquecer, y eso no se está promoviendo como tal. Ahora, hay otro dato también que viene a acentuar este problema. Un 18,5% de los jóvenes, 1 de cada 5, de entre 15 y 24 años, ni estudian ni trabajan. Entonces también para los padres actuales, tener los hijos en la casa es de largo tiempo. Esos son los llamados juventud nini. Exacto, ni estudian ni trabajan. Eso es un gravísimo problema en toda la región, ¿verdad? Hay países donde es más grave que en otros, por distintas razones, pero lo importante es que justamente mejorando las condiciones económicas, posibilitando el acceso de los jóvenes al mundo laboral y al mundo de las aulas, nosotros podemos posibilitar también una juventud dinámica, comprometida, haciendo lo más importante, que es la iniciativa, el empuje que tienen propiamente los jóvenes, pero conectándola también con el mundo de los adultos y con el mundo del adulto mayor. Esa conexión, ¿verdad? Esa conexión es fundamental en los espacios familiares. Si no se da en los espacios familiares, difícilmente se da en los espacios sociales también. Pues nos has dado varias propuestas que surgen alrededor de este informe que se presenta en la OEA, pero hay algunas otras ideas que se habla como de redescubrir la familia, implementar una política real y efectiva de ayuda a la familia, resolver las principales necesidades. ¿Qué otras cosas hay que pudiéramos sacar como propuestas para implementar en las políticas nacionales? El Instituto de Políticas Familiares propone algo que es sumamente importante, y es que nosotros debemos de incorporar la perspectiva de familia en las políticas públicas. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de familia en las políticas públicas? Es que como se ha incorporado la perspectiva de los derechos humanos, como se ha incorporado la perspectiva de género, como se ha incorporado la perspectiva ecológica, ¿verdad? En las políticas públicas se mide la incidencia de una acción o de una política a partir de que sea consecuente con esa perspectiva de género, con esa perspectiva ecológica, etc. Así también nosotros tenemos que incorporar la perspectiva de familia. La perspectiva de familia es justamente tener en las políticas públicas una perspectiva que sea global, que sea integral, que sea transversal, ¿verdad? Para poder aplicarla y no de la manera en como en muchos países, incluido Costa Rica, se hace, que es de manera totalmente dispersa, totalmente desarticulada.
Hay programas dirigidos para la mujer, hay programas dirigidos para el adulto mayor, hay programas dirigidos para la niñez, hay programas dirigidos para la persona con discapacidad, pero no hay una perspectiva integral de familia. Y la gente vive en hogares, vive en familia. Y entonces una política pública tiene que no solo estar dirigida a un sector, a un segmento específico. Eso es importante continuarlo y mantenerlo, hay que fortalecer las instituciones específicas, pero aparte tiene que haber una instancia articuladora, una instancia que en algunos países, y el informe lo dice, la mayoría está ausente. No hay ministerios ni institutos de familia en la mayoría de los países. Secundarios hay en algunos, y terciarios es donde hay más. O sea, son instituciones o organizaciones o organismos de tercer nivel, ¿verdad?, que revelan la poca importancia que se le asigna a la familia en las políticas públicas del Estado. Nosotros no podemos mejorar estos indicadores, no podemos mejorar la institución base de la sociedad si nosotros no le asignamos a la política pública una perspectiva integral de familia. Yo le agregaría el ocio como un producto de una buena economía, como pasa en Alemania y en otras naciones europeas, donde una muy buena economía y muy buen crecimiento, cada vez se trabaja menos para estar en ocio y se le da la oportunidad a la familia de compartir. Jesús, muchas gracias. Con mucho gusto, Claudio, siempre un privilegio conversar con vos. El privilegio es mío de tenerte a vos aquí. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua con la política con P mayúsculo. Un abrazo.